esta mañana, como se lo había venido anunciando, está con nosotros en el estudio el senador por el Partido de Acción Nacional en Baja California, Max García, a quien le agradezco la generosidad de su tiempo y que nos acompaña aquí en el noticiero. Senador, gracias, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación. No, al contrario, esta agüita es para usted por si hay que beber gordo, como luego dice, ¿no? Gracias. Senador, muchísimas gracias primero que nada por aceptar la invitación. Oiga, van a pensar que soy senador también. Me falta el fistón nomás y afiliarme. Por docena es más barato. Sí, ¿no? Oiga, muchísimas gracias, bueno, por aceptar esta charla. Cuénteme cómo le está yendo en el Senado así de bote pronto, cómo se ha sentido con esta responsabilidad, teniendo en claro pues de que llega a esta curul que tenía don Gustavo. Y que bueno, ya he escuchado lo que ha dicho usted, lo que se ha referido a él, me queda muy claro, un personaje distinguido de Acción Nacional, pero usted tiene una responsabilidad que no puede posponer. La circunstancia política, lo que estamos viviendo, obliga a sentarse y ponerse a trabajar. Sí, pues indiscutiblemente fue muy sorpresivo, era una condición que no sabía que se iba a dar, obviamente, y pues lamentablemente llego bajo esta circunstancia que no era la que pues en algún momento habíamos platicado, ¿no? Claro. Gustavo y yo, pero indiscutiblemente no me queda otra más que ahora sí que tomar el toro por los cuernos y a trabajar. Me recibió muy bien el grupo parlamentario del PAN, en general, ¿no? Los propios senadores, todos con un gran sentimiento obviamente hacia Gustavo, ¿no? Sobre todo de respeto, se hizo un homenaje póstumo a Gustavo en el propio Senado, que fue la primera sesión en la que yo participé. Y bueno, pues esto básicamente pues arranqué yo formalmente como senador el 10 de febrero. Esta fue ya mi segunda semana. Y el día de ayer pues ya participamos en tribuna, ¿no? Subimos el tema de los lamentables hechos que se suscitaron en este caso a los supuestos miembros de la Guardia Nacional que hicieron la irrupción ahí de una casa habitación, ¿no? De unos médicos. Y bueno, pues estamos trabajando ya también en construir nuestra propia agenda. Hay una agenda del grupo parlamentario, sí. Y bueno, pues obviamente quien marca la pauta pues es quien tiene la mayoría, porque a veces pues no te dejan subir los temas que se plantean, ¿no? Y bueno, pues obviamente a marchas forzadas, ¿no? Incluso hoy tenemos un ejercicio de planeación estratégica, estamos planeando también una gira en todo el estado, sobre todo porque, bueno, habrá mucha gente en Tijuana que sí me conoce y otros que no, y en el resto del estado pues indiscutiblemente habrá muchísima más gente que no me conozca y que a mí me interesa mucho conocer los temas de primera mano, no solamente los temas coyunturales que se van presentando, sino temas de fondo que pudiéramos ir tratando de construir una agenda estratégica. Oiga, ¿no ese es el dicho de todos los políticos? Me interesa conocer de primera mano lo que dice la gente. No es como que... Pues es que, fíjate que se presta mucho a que luego digan, quiere ser candidato, ¿no? En el 27 ¿También? O se quiere... Digo, a ver, perdón que lo interrumpa, pero es que usted ya lo pone en una condición de sentido común. Sí, claro. El solo hecho de ser senador, claro, ya lo pone en una condición, y cuando su partido tiene que voltear al abanico de oportunidades, Max García aparece ahí, aunque usted no quisiera. Sí, claro. ¿No? Te voy a decir una cosa. A ver. Lo más sencillo sería yo quedarme en mi casita, ir al Senado, estar en las sesiones. Hay muchos de esos, ¿no? En Morena hay muchos de esos, ¿no? Una gran cantidad. Sería lo más sencillo, y lo más cómodo, porque además tengo 3 hijos, ¿no? Pequeños, sí. Y que están acostumbrados a tener un papá presente, porque pues digo, independientemente que hubiese sido yo suplente de Gustavo, pues mi actividad era eminentemente privada, mis actividades que yo he tenido en los últimos años, pues no han sido en el servicio público. Pegado en la base. Exactamente, pero la realidad es que, pues no me voy a quedar quieto, ¿no? Y si hay quienes piensan que anda proyecto, la realidad es que no me voy a quedar quieto. Prefiero que digan eso a que digan que no estoy haciendo nada, como muchos, que te voy a ser franco, Sí. Yo tengo 10 días y me he subido más veces a la tribuna que muchos que tienen ya un año y fracción. Incluso cuando en la ausencia de noviembre de Gustavo, estuve presente también en 2 sesiones y también tuve una participación en un posicionamiento que hice del grupo parlamentario. Entonces, no me voy a quedar quieto. Voy a trabajar, quiero hacer las cosas bien, quiero comprometerme con esta labor. Para los que andan ahí, que pudieran decir que no quiero ser candidato, no voy a ser candidato,
quiero seguir trabajando como senador, quiero dejar un buen sabor de boca y bueno, pues lo vamos a acreditar con chamba, ¿no? Dicen que la chamba mata grillos. Sí, así es, como dicen por ahí, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Pero a ver, me regreso un poquito, es interesante la labor parlamentaria como congresista, pero usted es un panista de prosapia, ¿no? Sí. Ahorita que hay muchos panistas que ya aplicaron la ley fuga, ahora todo aquello que cuestionaron lo ponderan, lo avalan, es inverosímil, ¿no? Vemos personajes que seguramente a lo mejor hasta amigos son, porque uno no se va a pelear con las personas indiscutiblemente, pero usted es un panista de prosapia que ha tenido una trayectoria dentro de Acción Nacional. ¿Fue ya diputado federal, diputado local, regidor o desmiéntame? Sí, así es. Yo fui regidor del 2001 al 2004, diputado local del 2010 al 2013 y diputado federal 2015-2018. Entré a Acción Nacional en el 1989, en la campaña de Rufo. Soy miembro activo desde 1991. Me han invitado a otras fuerzas políticas. Sí, le han coqueteado, Sí, claro, pues obviamente tenemos amigos en todos lados. ¿Le habló Carlos Torres a usted también? No, en su momento. Fíjate que no, yo perdí comunicación a partir de pues que él tomó otra decisión y obviamente pues, lo conocí desde que él estaba muy joven. Digo, yo estaba 3, 4 años un poquito más grande que él y no hemos tenido ninguna comunicación. Yo te soy sincero, yo al final estoy convencido y voy a seguir siendo militante del PAN. Incluso hubo un rumor en la Ciudad de México, bueno, pues en algunas... Así decía Jorge Ramos. De la mayoría. No, pero bueno... Hasta hace la última elección decía, le tiró a Bonilla con todo, ¿no? Y ahora comen en el mismo plato casi. Yo te soy franco. De hecho, había un rumor en México de que pues, probablemente no iban que era, pues que no sabían quién era el suplente, que además no era militante de ningún partido, que no tenía nada que ver con política y que seguramente iba a terminar en el partido oficial. La realidad es que no. Yo voy a seguir en el PAN. Si en algún momento tuviera yo que tomar una decisión o determinara yo que pues no coincidiera lo que sucediera, me retiraría de la política. No me voy a ningún partido. Mira, te voy a decir una cosa. Yo veo cómo los tratan. Todos los que se han ido de otros partidos, incluido el mío, yo veo cómo los tratan. ¿En serio? Pues, indiscutiblemente, yo jamás voy a permitir yo ¿Sí le ponen precio a la dignidad? Pues ya, lamentablemente, yo digo, para muestra un botón, no es algo que yo estoy inventando. No. Tú velos y la realidad es, de entrada, el crecimiento político que les permiten es muy limitado. Te doy chamba, ahí te quedas. Tienes una posición, no te muevas. Si me conviene, levanta la mano, si no me conviene, no lo hagas. Yo no tengo esa necesidad, gracias a Dios, porque... pues yo ni siquiera dependo del gobierno, o sea, yo ya tengo muchos años fuera del gobierno y a mí no me pasa nada si estoy o no estoy, porque al final, pues al final hay que chambearle y sé hacerlo. Me gusta la política, estoy aquí porque es mi pasión, porque obviamente me mueve y sí ahorita que estoy en el Senado, la verdad, sí estoy muy entusiasmado, estoy donde me gusta estar, sé que podemos hacer muchas cosas, quisiera hacer más, obviamente. Se vuelve muy complejo cuando no tienes mayoría, cuando además esa mayoría aplastante no entiende de razones. Al final lo que aplican es la mayoría y lo escuché yo ya en una comisión, ¿no? Donde te dicen, oye, pues ¿para qué seguimos discutiendo? Tenemos mayoría, pues a votar. Pero la mayoría no te da la razón. La realidad de las cosas es que a mí me ha tocado pues, una política institucional, al crecer con personajes de la política que tenían ese oficio y que no solamente era un tema de mayoría, sino al final también de construir acuerdos, de mejorar lo que se estaba proponiendo. Aquí no te permiten ni corregir las faltas de ortografía. ¿Sí había más apertura? Totalmente. Sí. Yo te voy a ser franco, cuando me tocó mayoría en el Congreso local, ¿no? Con el PRI, y me tocó mayoría con Congreso federal, y la relación era institucional. Entonces, de hecho, tuvimos una reunión en Los Pinos institucional, ¿no? Con el presidente Peña. En el caso del Congreso, pues obviamente teníamos al gobernador panista, ¿no? Alcaldes panistas, y el Congreso era mayoría priista. Y lográbamos acuerdos en beneficio, pues obviamente de la propia ciudadanía. La realidad es que no es un tema fácil, y te voy a ser franco. La diferencia que hay ahorita entre lo que sucedía en otros sistemas políticos o el sistema anterior era que había una parte institucional donde los temas no eran personales.
O sea, yo podía discutir contigo un tema y no lo centrábamos en un tema personal. Ahorita tú criticas al gobierno y se vuelve un tema personal. Oiga, pero ¿qué pasa, senador, si son panistas y priistas los que hicieron a Morena y ya traen ese expertise? O sea, ¿en dónde se dio este cambio de la forma de hacer política, del cabildeo, de la negociación, de los acuerdos parlamentarios, de construir en beneficio de las mayorías? O sea, hay una crisis política en el país, ¿no? Fíjate, indiscutiblemente, una de las cosas que a mí de alguna otra manera te decepciona o te genera ese malestar, es específicamente eso, de cómo la política en general no es así como el oficio favorito de mucha gente, ¿no? Los ciudadanos luego se vuelven pues apáticos a este conflicto que hay de puro pleito, ¿no? Cuando la realidad es que deberíamos de partir de las coincidencias y dejar de lado ahí las diferencias, pero este cambio de sistema donde lo que se generó a partir de hace 8 años era insistir, ¿no? En dividir, insistir en un discurso que políticamente era muy rentable y que nos ha venido llevando a que cada día la política sea un oficio, pues pareciera el que solamente el que gobierna tiene la razón y no hay manera de convencerlo de lo contrario, no hay manera de acercarlo. Digo, te soy franco, en otros tiempos, ¿no? La cortesía política, y a mí me llamó la atención que la gobernadora hubiese estado ahí en la misa de Gustavo, y en lo personal eso era lo que sucedía antes, ¿eh? O sea, siempre había un reconocimiento, una cortesía política, independientemente de las diferencias y de las maneras de gobernar y de pensar. Es otra arena esa, es otra arena, y es una realidad, ¿no? Que pareciera que ese discurso se vuelve mucho más rentable, pero socialmente no beneficia nada, al contrario. Yo le he ofrecido y le ofrezco tanto a la gobernadora como a los alcaldes el que podamos construir y que lo que podamos hacer nosotros en el Senado de la República en beneficio de nuestro Estado, con mucho gusto lo podemos hacer, independientemente de esas diferencias ideológicas, y sobre todo porque pues yo soy de otra escuela, ¿no? O sea, yo al final quisiera no tener necesidad de entrarle al conflicto o al pleito, porque no te deja nada. Lo que la gente quiere ver son resultados. O sea, ¿qué hacemos para resolver el tema de inseguridad? ¿Qué hacemos para resolver los temas de justicia? ¿Qué hacemos para resolver los temas que se han venido dando en los últimos años? Y que, bueno, pues al final, pues prácticamente el responsable de todo es Calderón, y bueno, pues Calderón ya tiene casi 20 años que gobernó y todavía... Es el villano favorito. El villano favorito cuando ya debemos de partir de la realidad. Esto es lo que estamos viviendo, y qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, yo insisto, yo vengo de esa escuela institucional, no de acuerditos debajo de la mesa ni de ese tipo de cosas, porque pues, digo, mi carrera política ahí está y la pueden revisar, sino de cómo hacemos para que las cosas mejoren, sobre todo en una ciudad tan compleja como Tijuana, ¿no? Partiendo de esta escuela de la que dice usted, senador, estamos dialogando con el senador Max García del Partido Acción Nacional, de esta escuela y de esta formación, ¿en dónde falló Acción Nacional? O sea, ¿qué fue lo que pasó que puso en este estado de cosas? Voy a circunscribirlo nada más al Partido Acción Nacional en este momento, porque creo que hay que involucrar a toda la oposición. Pero, ¿qué le pasó a Acción Nacional? ¿Se alejó de las causas? ¿Se alejó del espíritu de Gómez Morín, que decía que había que mover almas? O sea, ¿qué sucedió? ¿En qué momento se perdió esto que están en esta situación? Fíjate que a veces se entra en el gobierno como en un confort, ¿no? Y en la confianza de que, pues vamos a seguir ganando, o vamos a que ya no hacer un mayor esfuerzo en el gobierno para que las cosas se hagan desde otra perspectiva, cómo se mejoren. Y de alguna otra manera el PAN tuvo gobiernos muy exitosos. Claro que hubo un desgaste que se fue dando año con año, y lamentablemente creo que en el fondo lo que hubo es una desvinculación con la sociedad. Al final es donde te pierdes, se abre una brecha, y entonces empiezas a hacer cosas que no necesariamente es lo que la gente quiere. Y esta parte es donde se vuelve esa brecha, que se vuelve irreconciliable, y obviamente el poder desgasta, ¿no? Digo, sobre todo si la gente no ve resultados. Y qué bueno
Qué bueno que la gente tenga esa opción de decir, oye, estás haciendo las cosas mal, pues va para afuera. Oye, estás haciendo las cosas bien, oye, te podemos seguir dando la confianza. Y la parte también es la gran apatía que hay en muchos ciudadanos derivado de esto mismo que se va suscitando, donde dices, bueno, pues ya no sé ni en quién creer, porque realmente estamos viendo, yo te soy franco, digo, hemos tenido muchos errores y se tienen que reconocer, pero te soy franco, en estos 8 años que llevan en el gobierno, la gran mayoría de decisiones, pues van aparejadas a muchos intereses económicos, políticos, y la realidad es que poco vemos que las cosas cambien, ¿no? Incluso agravadas, y esto es donde más nos preocupa. Yo con toda sinceridad, independientemente de los resultados de las elecciones, pues yo decía, si van a hacer las cosas bien, pues que se queden 50 años. Digo, realmente, te soy franco, yo estoy aquí porque me gusta, porque me apasiona la política, pero no porque tenga una obsesión de poder. Si hubiera tenido una obsesión de poder, pues ya estuviera en otro lado. Si fuera un interés económico, ya estuviera en otro lado. La realidad es que no. Yo, la verdad, hasta me gusta no estar, porque eso me oxigena, me da la libertad, ¿no?, de tomar decisiones, de hacer proyectos, de dedicarme también a la otra parte, a la otra faceta que también me gusta, y no necesariamente el estar queriendo recibir un beneficio o tengo que estar en la política y insisto, creo que esa parte es la que no permite que luego se pueda avanzar. Yo estuviera, te digo, con toda tranquilidad, si se tuvieran que quedar 30 años y este país fuera a construirse de manera distinta. Toco madera, Dios guarde la hora, 30 pues, años. Obviamente porque la realidad... 7 parecen bajo el agua. Y la realidad es que ese es lo más lamentable, que en 7 años se han destruido instituciones como nunca en la historia, con una deficiencia en los servicios, en los servicios médicos, en la atención a los más vulnerables. Al final la realidad es que no están cambiando las cosas y no vemos cómo lo vayan a hacer, porque realmente hay un gran rezago, sobre todo en los últimos 6 años anteriores. ¿Qué le está haciendo falta a la oposición, ahora sí, no solamente al Partido Acción Nacional, a la oposición? ¿Qué le está haciendo falta? Me da la impresión, puedo estar muy equivocado, no sé, percibo como que falta cohesión, falta una estrategia como opositores, ¿no?, al sistema, claro, que está gobernando, a quienes están detentando el poder. ¿Qué les está haciendo falta para eso? Fíjate que el anterior presidente se encargó básicamente de minimizar a la oposición y de perseguir a la oposición. O sea, realmente hay una persecución sistemática. Pero ha sido siempre en todos los que han gobernado, ha habido persecución, han tratado de minimizar o de cooptar, y que lo hacían en su momento, ¿no? En 30 años que me tocaron amigos del PAN, jamás, y lo puedes constatar, empresarios, ciudadanos que se manifestaban, que había desplegados en contra del presidente. Acuérdate la época de Calderón, que hubo un aumento, hubo unos aumentos ahí, creo que la gasolina, hubo varias cosas que se modificaron, el tema del IVA, hubo carteleras de Coparmex en todo el estado. O sea, la manifestación era básicamente libre, pues no había una represión. Ahorita tú declaras en contra del gobierno, te manifiestas en contra del gobierno y es con todo, ¿eh? O sea, mañana tienes una averiguación previa abierta y una investigación, ya traes a la... No, si entre ellos mismos no se perdonan, entre ellos mismos. Entonces, imagínate lo complicado que puede ser, porque la realidad, pues digo, nadie come balas, pues no, entonces... se vuelve muy complejo porque no solamente no permiten que haya libertad, por eso insisto, la política anterior era institucional y los temas eran de los temas públicos, nunca era un tema personal, no es me criticaste, voy por ti, crítica es a las acciones. Pero ¿qué le falta a la oposición? O sea, bajo ese esquema, bajo ese escenario, ¿qué le falta a la oposición? Porque de pronto vemos una gran prostitución política, perdón por la expresión, pero les falta un diputado, un senador, cuando menos ayer dijo que el hombre estaba en contra de todo y al otro día aparece ya levantando la mano por los que tienen la aplanadora. Entonces, vuelvo, ¿qué le falta a la oposición? ¿Qué le está haciendo falta? Porque pareciera que el país está en un estado de abandono políticamente
Y a mí me preocupa mucho que con los programas sociales, con este titipuchal de millones, sí, la gente está muy distante de pensar en una opción política diferente. Y la oposición o los partidos políticos viven en un mundo paralelo distinto y creen que el debate del Congreso es el debate en la base social, y eso no existe. Esa es la insistencia, que al final la oposición tiene que generar una cohesión, pero además, te soy franco, al PAN le costó muchísimo esa alianza con el PRI. Indiscutiblemente le costó muchísimo, porque el costo político para el PAN oye, y te soy franco, yo que crecí obviamente en la oposición con el PRI, que además tengo muchos amigos en el PRI, pues sí era como un conflicto donde ahora ya somos del mismo bando, ¿no? Que entiendo la circunstancia y que al final era tratar de hacer un frente común, un dique para contener, ¿no? Lo que y es parte de la democracia, además. Indiscutiblemente, pero históricamente pues era algo que a mucha gente pues obviamente no le gustó. Entonces sí había yo veía encuestas y estaba como muy dividida la opinión, había 49% que decía estaba a favor y 51% prácticamente dividida la opinión pública. Se necesita establecer un proyecto de nación, se necesita construir mayor cohesión, se necesita estar más cercanos a la gente. Esa es la diferencia. Realmente, por eso mi insistencia de querer hacer este recorrido por todo el estado, conozco muchos problemas que hay en el estado, pero indiscutiblemente no es lo mismo que estés ahí donde la gente, y difícilmente a veces muchos políticos pues no les gusta, pues es más fácil estar en un escritorio, ¿no? Oiga, senador, también ¿qué pasó en legislaturas anteriores del expresidente López Obrador para acá? Cambió todo, pero antes los legisladores tenían no propiamente facultades, pero sí mucha capacidad de gestión para buscar bajar recursos, aportarle el presupuesto. Los gobernadores se reunían con los legisladores de todos los partidos políticos porque eran pieza clave para lograr recursos. Regresaban a sus distritos, a sus representados, porque podían traer una obra, traían alumbrado, podían pavimentar una calle, apoyar escuelas. ¿En dónde estuvo esto? Porque me decía un senador de Morena que hubo una reforma legal que hoy los impide y que Morena, o más bien el Poder Ejecutivo, tiene el control absoluto de todo esto, pues entonces se convierten prácticamente en figuras decorativas. Totalmente. A mí me tocó la última legislatura que tuvo la oportunidad de bajar recursos federales. Alrededor de 100 millones bajamos en los 3 años. Hicimos obras comunitarias, temas de drenaje, agua potable. Y esta parte te permitía también regresar a la comunidad y que las necesidades que tenía tu distrito, pues trasladarlas. Digo, no era una obra que hiciera el diputado, pero sí a través del propio gobierno del estado, del gobierno municipal, se realizaban estas obras. Cuando llega López Obrador dice, ve, porque también se prestaba en algunos de los casos, pues obviamente a temas ahí de moches y este tipo de cosas que se prestaban. Sí. Pero la realidad era mayor el beneficio que el perjuicio que generaba, porque la verdad es que sí, los diputados sí teníamos manejo. Digo, había que preguntarle a algunas agrupaciones culturales y sociales que incluso les ayudamos a gestionar recursos federales. Ahorita eso no sucede. No ocurre. O sea, habría esta parte donde el diputado pues trae esa claridad, ¿no? Sobre todo de su distrito, sobre todo si lo recorres. Claro. Pues obviamente el trasladarlo en el presupuesto es una opción que beneficia directamente a la gente que vive en esa zona. Y la realidad es que ahorita es solamente la omnipotencia de la presidencia que dice, esta es mi propuesta, y en todo, no solo en presupuesto, en las iniciativas, en todo es así como va, no se le mueve ni una coma. Oiga, senador, quiero imaginarlo a usted, esto es algo de los morenistas, ¿no? En el territorio, ¿no? Menos escritorio, más territorio. Antes les decían campañas de calcetín, etc. Cada quien saca, ¿no? Sus dichos. Pero quiero imaginarlo ahí, en la calle, con la gente volviendo. Pero no lo imagino como Armando Ayala, su colega senador, pero él de Morena, diciendo, les traigo un saludo de la presidenta de la República. No le llevan nada a la gente, les tiran con un periodiquito. Digo, pobre senador, lo único que ha recibido son reproches y reclamos de cosas que no se han hecho. ¿Cómo vamos a ver a Max García entonces en el territorio? ¿Qué va a decir usted? ¿De quién le va a llevar un saludo? ¿De Calderón? ¿O cuál es la dinámica en la que se va? No, aquí al final mi dinámica es conocer
la problemática que hay en nuestro estado, desde San Quintín, San Felipe, Mexicali, ¿no? Rosarito, que muchos, obviamente por los medios y todos, obviamente estamos informados, pero la realidad es que la gente siente esa cercanía de que podemos ser un medio para subir temas, para tratar, no te puedo decir que de gestionar, porque realmente ni eso no se puede, no se puede. Y yo te soy sincero, cuando fui diputado federal, teníamos reuniones con secretarios de Estado que nos recibían, sí. Pero sin lugar a dudas, sin ningún problema. Les daban el lugar, ¿no? Y ahora, esa parte, y te soy franco, eso es porque la propia fracción mayoritaria ha permitido que no se les dé ese lugar. Si ellos exigieran ese lugar, o sea, obviamente eso no podría, o sea, son representantes populares que tienen, que tienen una responsabilidad y que debieran de recibirlos, por lo menos para escucharlos, y ahorita es a nadie. Yo la verdad, por eso te digo, hay como una frustración de alguna otra manera de lo que yo he vivido en otras etapas, en otras épocas, con lo que se vive hoy. Está total, o sea, la actividad política, básicamente, sobre todo quienes lamentablemente pertenecen al sistema, pues es totalmente indigna, ¿eh? Para mí, desde mi perspectiva, es totalmente indigna. Que no les den la atención, que no haya la menor posibilidad de que puedas hacer una gestión, y que no tengan voluntad propia. Eso es muy lamentable y creo que el resultado pues se refleja, ¿no? Le dicen que quieren creerle, que si estaría dispuesto, por ejemplo, a hacer algún exhorto, un punto de acuerdo en el Senado por los profesores de Camac, que fueron estafados, que les robaron sus ahorros, casi 2,000 millones de pesos, y que no hay nadie quien haga nada, que tienen 11 años luchando, que han muerto 70 profesores en espera de justicia, que si estaría dispuesto a levantar la voz. Claro, claro. ¿No? Eso es a lo que yo me refiero. Esos temas que, ahí están saliendo ya. Ahí van saliendo, y esos son los temas que podemos ir. ¿Se abanderaría esto? Totalmente, sí. Totalmente. O sea, sí podemos hacer el contacto ahí. Con mucho gusto. Yo me ofrezco a darle seguimiento. Órale. Es que digo, son demandas sociales que están ahí al garete, en el olvido. Y que necesitan atención, darle visibilidad. Exactamente. A esa parte es a la que yo me refiero, que es el rol que debe jugar el representante popular. O sea, este tipo de temas que a veces pasan de lado, ¿no? Porque no tienen a lo mejor la difusión, porque pues no se hacen ese medio. Pero nadie los escucha, senador. Y nadie los escucha. O sea, tocan las puertas, se manifiestan el 1 de mayo, van afuera de los tribunales. Nadie los quiere escuchar, ni siquiera los ministerios públicos ni los jueces que están atendiendo la causa, ni siquiera ellos. Oye, pues si tú me ayudas a hacer el vínculo con ellos, sí, por supuesto. Es que yo creo que este tipo de causas hay que abrazar. Totalmente. Ahora bien, senador, yo pensaba, dije, el senador Max García ya con esta posición lo pone naturalito a la alcaldía, pero no, ya estoy viendo que con esto para la gubernatura. No, pero no se trata de ustedes, sino de lo que se ve de afuera, sí, ¿no? Claro. Porque usted puede tener una percepción sobre esto. Pero ¿cómo hacerle? A ver, el Partido Acción Nacional, ¿cómo hacerle? Yo le voy a decir, Horacio Molina, conductor de Noticiero AFN, ve como perdido Acción Nacional en Baja California, y hablan de una renovación, lo digo con todo respeto, y pusieron un dirigente en Mexicali que voltea uno a ver la generación que va a votar el 27 y dice, están desvinculados, por favor. Vemos a una dirigente municipal en Tijuana desvinculada de las nuevas generaciones, del nuevo idioma que están hablando, de la digitalización y automatización de la visión de los jóvenes. ¿Cómo le van a hacer para conectar? Porque ya no se trata de panistas, ustedes ya no es ir a la búsqueda de los panistas, sino de la sociedad civil. Claro. Y de lo que quede ahí, que no esté abrazado por una beca, porque es un becado y dice, no quiero que me quiten este privilegio, claro, cuando ya está en la Constitución. Sí, claro. ¿Qué onda con eso? Fíjate que ha sido muy complejo entrar. ¿Se aguanta esa crítica? No, claro. Al final, mira, cuando tú aceptas la crítica, a veces no nos gusta, a veces te la llevas, ¿no? La razonas y dices, bueno, sí, en este sentido sí tienes razón, en esta parte no. Yo en lo personal creo que sí hace falta mucho por hacer. Me ha costado mucho trabajo pasar de ser gobierno a ser oposición. Por eso esos cañonazos y por eso luego esos chapulineos de muchos compañeros. Y que en algunos casos, te soy sincero, lo entiendo, porque muchos de ellos pues necesitan chambear, pues, ¿no? Y lo pudiera justificar. En algunos otros, sobre todo cuando son cargos políticos, pues no, ¿verdad? Porque realmente pues tuvieron muchas oportunidades, es un tema de convicción. Y esa es la parte
que habría que defender, ¿no? Tu convicción, tus principios, y por eso insisto, yo aquí voy a seguir, ¿no? No me voy a ir a ningún lado ya. Pero esta parte de lo complejo que ha sido para el PAN ser oposición, y además, pues en muchos de los casos, pues hay muchos compañeros o excompañeros que son miembros del gabinete, ¿no? Que están en el gobierno, que tienen cargos públicos, y se vuelve a veces hasta difícil esa crítica, ¿no? De señalar, de precisar. Pero yo me iría un poquito más allá. Realmente sí necesitamos, por eso mi insistencia, ¿no? Yo voy a hacer la parte que a mí me toca, decir a la gente que me conoce, y sobre todo en la diputación local, que sabe que yo hice un programa de prevención de adicciones, un programa de fomento a la lectura, por jornadas comunitarias. O sea, quien me conoce en mi distrito sabe que yo soy todoterreno y que no me mueve el tema de estar alborotado pensando. Digo, desde el 2013 me traen cosas que la alcaldía, y yo la verdad he sido muy franco. Al final he ido construyendo una carrera pues paulatina, y siempre pensando que la posición que voy a tener es porque realmente tengo la capacidad para poderla cubrir, y no pensar, no, quiero ser XY y sentir que a lo mejor no me alcanza para cubrir ese espacio, no solamente por querer tener o llenar el ego, o por un tema económico, porque oye, pues gana bien el senador o el diputado. La realidad es que no. Entonces sí hay mucho por hacer en este sentido, de esa vinculación, que la gente se sienta identificados con nosotros, porque realmente la gente dejó de vernos como una opción viable para gobernar, y esto es lo que tenemos que recuperar, que la gente sienta que los panistas y que los gobiernos del PAN, y que va más allá de eso, que las personas, porque no se trata no solamente del partido, necesitamos revisar los perfiles. Parte de lo que se va a presentar por parte de Acción Nacional es precisamente eso, que las campañas, las candidaturas, tratemos de blindar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos? En su momento debió haber sido las capacidades de los candidatos. Ahorita es que no tengan vínculos con la delincuencia, ¿no? Que no sean parte de... Que tengan visa. Que tengan... pero, ¿tiene visa, por cierto? Sí. ¿Seguro? Sí, ¿Cuándo fue la última vez que pasó? La semana pasada. ¿No trae ahí la visa? Sí. A ver, saque la flote, a ver, pues, a ver. Digo, yo sé que no, nomás para que vean de que sí trae visa. O sea, sí puede ser... Sí puede ser candidato, ¿no? Sí puede ser candidato, ¿no? Y digo esto porque decía Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace un par de días, de que debían de entender que la visa es un privilegio, pero dijo algo importante: cuando el gobierno de Estados Unidos le quita la visa a alguien, es porque es una persona que atenta contra los intereses de los Estados Unidos. Caramba, es lapidaria esa definición que hace, ¿no? Y se lo preguntaba así. Ahora bien, el tiempo se nos acaba, pero ¿cómo ve el gobierno del Estado? ¿Usted no valida las cifras en materia de seguridad que ha dado, que se ha reducido, dicen, más del 40% los homicidios dolosos? No, pues digo, ahí hay una confusión, sobre todo con el tema de desapariciones forzosas, ¿no? La realidad es que lo vemos todos los días. ¿Hay confusión, o manipulación? Pues ahí básicamente es una manipulación, porque en lo que hacen es jugar un poco con las cifras, ¿no? De lo que antes eran delitos dolosos, ahora lo pasan a desapariciones forzosas, y de alguna otra manera tratar de maquillar. La realidad es que, y te voy a ser sincero, prácticamente no se ataca de manera frontal, primero, a la delincuencia, y segundo, tampoco hay acciones preventivas. O sea, no hay absolutamente nada que permita también empezar a trabajar en jóvenes, en niños, en esas generaciones que vienen empujando y que lo único que ven es, pues, o videojuegos o estas series, ¿no? de narcotraficantes, este tipo de condición que tiene la sociedad envuelta, ¿no? Con los narcocorridos, con todo esto que sucede, y prácticamente no vemos acciones del gobierno en temas de prevención. Yo me iría a la raíz, ¿no? Porque al final tenemos que trabajar también en la parte de la familia. Pues es lo que dicen ellos, atender a las causas. Exactamente. Entonces, la realidad es que aquí solamente están como a la expectativa, porque en muchos de los casos, en muchas de las situaciones están involucradas las propias autoridades y no vemos cómo se les vaya a hacer frente. Sí, yo la verdad, sí, en ese tema creo que están dejando mucho a deber, y sí hay una desesperación ciudadana, porque pues prácticamente el lugar donde más seguro te sientes es tu casa
y ya ahora están dentro de tu casa saqueando tus pertenencias, como le ha sucedido a los médicos y otros tantos casos. Incluso me han escrito a mis redes una gran cantidad de personas presentándome casos, videos. Ahorita en la mañana también me mandaron un video. No pasó a mayores porque alcanzó a llegar la policía municipal, pero igual, o sea, hay ingresos, irrupción a los domicilios particulares de personas donde regularmente es donde más seguro te sientes, y lamentablemente pues ya no sabes qué hacer, ¿no? ¿Cómo califica el gobierno de Marina del Pilar, Ávila? Pues mira, más allá de yo calificarlo, la calificación se la están dando los ciudadanos. Esa parte, yo incluso quisiera hacer parte de una estrategia para ver cómo logramos que las cosas cambien. Pero no les abren la puerta a la oposición, están cerradísimo, son dogmáticos, fundamentalistas. Totalmente. Salvo que Carlos Torres le dé el visto bueno. Pues no sé ahí qué rol sigue jugando, pero la realidad es que yo creo que bien valdría la pena, y te soy sincero, sí. Un planteamiento que a mí en lo particular me gustaría hacer es precisamente eso, que la presidenta partiera de una unidad nacional, que convocara a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas, a todas las iglesias, a todos los sectores productivos, a los sindicatos, y que se hiciera un frente común para... Pero parece que no les conviene. El problema es que lo ven más por no se ha sentado con los opositores como le hacían en otros gobiernos. Totalmente. Se sentaban con los opositores. ¿Qué opinión le merece el gobierno de Ismael Burgueño en Tijuana? Pues mira, te diría prácticamente lo mismo, ¿no? Al final los ciudadanos son los que evalúan. Creo que hay mucho por hacer. Tijuana es una ciudad bien compleja. Me ha tocado participar en administraciones municipales. Es una ciudad bien compleja. Es la autoridad más cercana a la gente. Lo que más me duele a mí es que la policía, que de alguna otra manera que estaba mejor evaluada, aparte del ejército en su momento, ¿no? Estoy hablando de aquella época, pues era la policía municipal, ¿no? O sea, tenías como esa cercanía con el policía, y realmente ahora lo más triste, lo más lamentable, es que no sabes si el policía está para cuidarte o está para cuidar a los delincuentes, y eso lo vuelve lo más grave. Entonces sí creo que sobre todo en esos rubros pues hace falta todavía mucho por hacer, y sí se tiene que trabajar en sistemas, en tecnología, en medidas de control, ¿no? En evaluaciones permanentes, en certificaciones, en antidoping. O sea, vemos ahí lo que le sucedió al presidente de la Canaco. Es muy lamentable el trato que le dieron al propio presidente y al vicepresidente. Imagínese a los ciudadanos. Entonces imagínate al ciudadano y que además dicen, oye, es que no tiene por qué hacer eso. No es que porque no tengas que hacerlo, sí hacerlo, sino que al final hay un acto de prepotencia de la propia autoridad, porque no había una razón para detenerlo. Pero bueno, esto nos conlleva a esta descomposición que hay en los propios cuerpos policíacos, ¿no? Finalmente, senador Max García, ¿van a perder el 2027? ¿Están conscientes de eso? Vamos a ganar. No me diga eso. Vamos a ver. Usted lo ve un ser pensante, razonable. Tienen casi $1 billón de pesos en programas sociales. Al estilo del PRI, voy a hablar del PRI. Tienen aceitada la maquinaria de la movilización. ¿Cómo me dice que van a ganar el 27? Si la gente sale a votar. Bueno. Si la gente sale a votar, vamos a ganar. Sí va a salir. O va a ganar quien la gente decida. Si salen a votar, si sigue saliendo menos del 30%, pues sí, tienen toda la maquinaria y todo el aceite para poder lograr ese objetivo. Pero es que esos programas sociales... Sí, la mayoría, pero no todos. Mira, al final... Suelte. Cuando la mayoría de la gente, si sale el 70, 80% a votar, es difícil, con todo el dinero que le inyectes, con toda la operación que puedas lograr, que suceda lo que ha venido sucediendo. ¿Cree que el PAN tenga la capacidad para sacar a ese otro porcentaje? Pues no le voy a responsabilizar. La oposición, pues ¿cree que tenga esa capacidad? Pues esa es la responsabilidad, ese es el gran reto que vamos a tener. Al final, creo que la parte que nos toca a cada quien, ¿no? Es con resultados, con trabajo, estando cercano a la gente. Y la otra parte, pues obviamente será la que el ciudadano analice en el contexto que estamos viviendo. Si al final la gente sí quiere seguir viviendo con este régimen, con estas condiciones, perdiendo libertades, perdiendo garantías, lo que ha venido sucediendo, porque la transformación de estos amigos ha sido en ese contexto, y esta parte es la que el ciudadano debe decidir. Lo más fácil es decir,
pues a mí qué me importa, ¿no? Pues que gobierne, todos a mí ni me va ni me viene. No, ahora sí te va y te viene, porque lo que está sucediendo en el país cada vez se está poniendo peor. Y obviamente, como dicen, ¿no? Y lo que falta. Entonces, por ejemplo, si la reforma electoral se da en el sentido que había planteado Pablo Gómez, no, pues obviamente la democracia prácticamente está aniquilada, los partidos de oposición aniquilados. Entonces, básicamente se quedarían, afortunadamente, tanto el PT como el Verde han estado manifestándose en contra de esa propia reforma, pero tampoco hay una propuesta alterna, ¿no?, de esos partidos. En el caso nuestro se está trabajando una propuesta seria, responsable, de blindaje contra dinero ilícito, blindaje contra temas de participación de candidatos con vínculos con la delincuencia. Creo que al final esa parte es en la que deberíamos de trabajar todos los partidos por el bien de México. Senador Max García, le agradezco infinitamente. Gracias. Creo que se Muchas nos quedan gracias. muchos temas. Claro que sí. Espero tener otras oportunidades porque hay que platicar reforma electoral, reforma laboral. O sea, creo que hay muchos temas importantes, determinantes, que impactan directamente también en la vida política, en la vida social, en la vida económica de Baja California, la región fronteriza en la que vivimos, la importancia que reviste para el desarrollo económico, el impacto de la cuestión de los aranceles, el TEMEC, muchos temas que se nos quedan ahí, pero esto era para abrir boca. Le agradezco infinitamente que haya aceptado esta charla. No, te agradezco, Horacio, encantado, y cuantas veces sea necesario. Efectivamente, próxima semana presentan reforma electoral. Yo voy a presentar una iniciativa ahí en términos del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, de asimetrías ahí que se deben generar, y otros temas que seguramente de interés general. Y ayúdenme con la información la gente de Camac. Maestros. Sí, claro. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Le deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito para que mañana nos encontremos de nuevo a esta misma hora y en este mismo espacio. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.